Hola, les damos una muy cálida bienvenida. Esto es Entrevisiones y hoy vamos a charlar con Giovanni Dienstmann. Es autor del libro Meditación Práctica, que es considerado por muchos como la Biblia de la meditación. También es coach, conferencista y creador del sitio Live and Dare, que es el quinto blog más consultado en el mundo sobre meditación. Hoy vamos a poder hablar sobre cómo lograr cambios reales, que es un tema tan importante para todos los que queremos transformar nuestras vidas para mejor. Hola Giovanni, muchas gracias por hablar conmigo hoy. Es un placer verte. ¿Cómo estás? Muy bien, María, es un placer estar acá. Hace tiempo que vengo viendo tu sitio, tus artículos. Ya hace algunos años que los leo y los encontré con mucha alegría. En realidad, cubrís tantos temas diferentes desde ángulos tan distintos y pareciera ser que tenés una mirada integral. Me resulta muy integradora esta visión porque creo que hay mucho que necesita ser integrado. Hablaría con vos sobre todos los temas que existen, pero sí vamos a poner el foco hoy en el tema de cómo crear cambios reales. Creo que cualquiera que está en el camino, o creo que en realidad todos queremos generar cambios en nuestras vidas. Mi primera pregunta es, ¿cómo logramos generar cambios reales en nuestras vidas? Probablemente no haya una respuesta universal, pero bueno, te dejo contarlo a vos. Creo que todo comienza con tener una aspiración clara, una visión clara de lo que querés. Ese cambio puede ser un cambio externo en áreas de nuestras vidas como carrera, relaciones, finanzas, etcétera, o puede ser un cambio interno. Un comportamiento que queremos cambiar, forma de ser o cómo nos mostramos o nuestros estados internos. Entonces, ya sea que el objetivo sea externo o interno, siempre es un viaje de A a B, de donde estoy ahora a donde quiero llegar. Y en este viaje va a haber muchos obstáculos. A veces vamos a estar en medios que no nos ayudan para nuestras aspiraciones, o tal vez hay personas en nuestras vidas que nos limitan por muchas razones, o tal vez los obstáculos son internos, que nos distraemos o no estamos prestando atención a los objetivos, o tal vez te estás autoengañando sin darte cuenta. Te estás dando excusas, tal vez estás dudando de vos mismo o no tenés motivación ni claridad para avanzar. Entonces hay muchos obstáculos que pueden surgir en este viaje de la autotransformación y solamente a través del poder de la autodisciplina, día tras día, uno recuerde su propósito, sus valores y tomar acciones consistentes en esa dirección. Esto es lo que nos permite atravesar y cumplir con esa visión. Fantastic. Now, you mentioned self-discipline and you have wonderful writings regarding Fantástico. self-discipline, but Mencionaste la I want to tie this autodisciplina. with the idea Has that escrito muy buenos artículos sobre la autodisciplina. Yo quisiera unir la autodisciplina con la idea de que en algunos círculos hay personas que dicen que la autodisciplina puede chocar con la idea de estar en el momento, porque si uno tiene autodisciplina, eso podría querer decir que uno tiene un plan y una aspiración, como vos dijiste. ¿Cómo funciona esto? La autodisciplina junto con la idea de estar en el momento. Sí. Nuestro cerebro tiene la capacidad de pensar sobre el pasado y aprender del pasado, pero también puede pensar sobre el futuro y tomar decisiones que mejoran nuestro futuro o lo hacen más probable. Y también puede estar en el momento. Hay una idea
en la espiritualidad, no en la espiritualidad tan tradicional. Si hay, no es lo más importante. Pero la idea de que la espiritualidad tiene todo que ver con estar en el momento y que es lo mejor que existe en la vida humana. Estar en el momento es muy importante, es una forma de estar más conectado con nosotros mismos. Y si uno puede estar en el momento, el 95% del sufrimiento desaparecería. Pero nuestra capacidad de pensar en el pasado y en el futuro es un rasgo evolutivo del cerebro. Los animales solo están en el momento, no tienen otra opción. Nosotros tenemos otras opciones. Nuestra conciencia es más compleja, es más rica. Entonces, no veo que estar en el momento sea lo principal a lo que tenemos que aspirar. Deberíamos poder aprender del pasado sin estar apegados a él. Es decir, no tener resentimientos ni depresión con respecto al pasado, sino poder mirar hacia el futuro también y tener una visión hacia dónde queremos estar y quiénes queremos ser, sin tener ansiedad y miedo. Estas son las sombras de esta capacidad de estar en el pasado y en el futuro. O sea, si nos quedamos pegados en esa sombra, lo que buscamos es estar en el presente para tener paz. Pero en nuestro viaje espiritual queremos ser seres humanos más holísticos. Queremos navegar estas tres ideas con sabiduría, con empoderamiento, con alineación, y no solo estar en el momento. Incluso se habló de Sadhguru, el Vasudevi dijo que si cortas una parte de tu cerebro vas a estar en el momento y solo en el momento. Pero esto quiere decir que somos más espirituales. Entonces, el énfasis de estar en el momento es más un fenómeno New Age. Es algo que tal vez ahora, en el presente, en este momento, necesitamos más. Pero esto entra en una conversación más amplia de si siempre tenemos que seguir el fluir. Por eso los artistas o las personas que son más creativas y que fluyen mejor tienen problemas con la idea de autodisciplina. Una vez alguien le preguntó a un escritor famoso, ¿vos escribís cuando llega la inspiración o tenés una agenda? Y el escritor dijo, yo escribo cuando llega la inspiración, pero por suerte la inspiración me llegan todos los días a las 9 de la mañana en punto. Entonces, es la idea de que sí, es maravilloso cuando llega la inspiración y podemos fluir con eso. Pero si no llega, quiere decir que no podemos trabajar. Tenemos que estar siguiendo las emociones que llegan. Eso no suena como una gran idea para mí. Las tradiciones espirituales siempre pusieron el acento en el dominio de uno mismo, tal vez no en autodisciplina. Es decir, cómo uno actúa todos los días tiene que ver con los valores y no cómo uno se siente en el momento. Si lo pensamos, los que tienen problemas de adicciones están solamente en el momento, no están pensando sobre el futuro, por lo tanto no tienen futuro, están en el momento. Pero esto no necesariamente es una ventaja. Imagínate en tus relaciones, si dijeras todo lo que se te ocurre y te pasa por la cabeza, porque es lo que sentís que está bien en el momento, posiblemente no vas a hacer que la gente sea feliz. Entonces la autodisciplina es la capacidad que tenemos para hacer una decisión consciente. ¿Quiero fluir con lo que pasa ahora o quiero crear un fluir y poder dominar ese fluir? So discriminating and so important, and I have one of your quotes. Eso suena que hay mucho discernimiento. Ahí tengo una de tus citas. Vos decís, muchas cosas trascienden el alcance de nuestro intelecto. Sí, hay cosas que trascienden el intelecto, pero hay mucho espacio para que el intelecto sea
de servicio en el camino espiritual. Y esto es algo que no escucho muy seguido, como el intelecto sí es de gran servicio en el camino espiritual. A veces pareciera que hay algo como un anti-intelectualismo. Yo entiendo que todos los problemas que tenemos en la cabeza y toda persona que medita sabe los pensamientos, la locura de la actividad mental, pero podemos tal vez decir que eso es diferente del intelecto que sí te sirve en el camino espiritual. Sí, estás pateando el avispero, para usar una expresión en inglés, o abriendo la caja de Pandora. El intelecto no tiene nada de malo. Es una capacidad que tenemos para pensar en forma analítica y esa capacidad es importante. No nos va a llevar a la verdad última ni nos va a ayudar a encontrar el amor, pero también lo necesitamos para otras áreas de nuestras vidas. Entonces, en nuestro crecimiento integral espiritual, se trata de desarrollar todas las áreas de nuestro ser y no decir, no, esto está mal, entonces esto no lo voy a desarrollar porque me lleva a la mente egoica. No. La pregunta es, ¿puedo estar iluminado en todas las áreas de mi ser? ¿Puede mi camino espiritual, puede mi práctica espiritual ser expresada en todas las áreas de mi ser? Y esto implica saber que a veces tengo que ir y analizar algo y a veces tengo que olvidar a la mente analítica y ir con mi intuición. Pero a veces no hay claridad suficiente y pensamos que algo es intuitivo, pero en realidad es miedo. Lo mismo, a veces la mente intelectual nos da una conclusión, pero es equivocada porque es tendenciosa. En India hay 5 caminos principales, son Raya Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga y Tantra Yoga. Son los 5 caminos espirituales principales y hay miles de linajes y de maestros y de diosas y de dioses, pero entrarían dentro de estos 5 enfoques. El camino de Jnana Yoga, que es el camino del conocimiento, utiliza nuestra capacidad de entender las cosas, de procesar cosas, de analizar con claridad, como una forma de superar nuestras ilusiones y tener claridad sobre nuestra verdadera naturaleza. Tal vez acá hay mucha gente que conozca a Nisargadatta Maharaji, que escribió Yo soy eso, que es un clásico espiritual, y dijo que hay algo que trasciende la lógica. Pero hasta que uno llega a ese lugar, la lógica es útil, incluso como parte del camino. Nuevamente, es un fenómeno New Age poner el énfasis en que hay que soltar el intelecto y que eso es una manera hacia la liberación. En otros caminos espirituales, por ejemplo, el de Bhakti Yoga, que es el de la devoción, es verdad que ahí el intelecto no es tan útil. No se utiliza como herramienta tanto ahí. Si este es el camino que has elegido, entonces no va a ser tan útil y no tenés que preocuparte. Por eso sí necesitas expresar más desde el corazón y las emociones. Es importante saber cuál es el enfoque que uno eligió. Ha habido muchos problemas en el medio espiritual en Occidente por este tipo de enseñanzas, donde esto es algo que puede ser abusado por gurúes que no están tan iluminados, como si uno hubiera entregado su mente. Entonces no piensa ya más críticamente. Entonces uno ya no está pensando críticamente, ¿correcto? Entonces este es otro punto que hay que tener en cuenta. Y puede ser un desastre si uno es demasiado ingenuo, ¿correcto? Pero quiero volver, estábamos hablando al comienzo del cambio real y sé que probaste aproximadamente 70 técnicas de meditación. Esto me fascina. Y me preguntaba, sé que sería imposible hablar ahora de 70 técnicas de meditación, pero lo que también escuché en lo que escribiste es que una manera no es la manera perfecta, o sea, mi manera es la perfecta. Todos a veces escuchamos, yo también tengo mi manera favorita de meditar, aunque he probado otras, pero me intriga saber, como en tu caso probaste 70 técnicas, entonces la pregunta es, ¿depende de quién practica el que pueda elegir? Supongo que con alguien que le está enseñando, ¿no? Con un maestro, pero ¿cuál
¿Cómo sería elegir la mejor técnica de meditación? Sí, esto genera mucha confusión, porque en el pasado uno tenía suerte si encontraba un maestro bueno, y entonces el maestro le enseñaba una técnica y uno seguía esa técnica, no podía elegir otra. Hoy en día, las enseñanzas de todas las tradiciones espirituales están disponibles en Internet o podemos comprar los mejores libros disponibles y podemos aprender todas estas técnicas diferentes. Tomamos algunos conceptos de budismo, otros del chamanismo y esto de otra cosa. Y esto antes no se hacía así y puede llevar a confusión. También nos puede llevar a picotear desde el ego, donde tomamos una tradición y partes de esta tradición que son desafiantes, pero a veces no, usamos solo lo que nos gusta. Entonces después vamos a otra tradición y así no le damos lugar a que la tradición nos enseñe profundamente y sugiera prácticas que nos desafían a crecer. Entonces, este relato de que encontramos muchas veces que este es el mejor estilo de meditación porque, y nos explican por qué. Y los practicantes de ese linaje creen que esto es lo mejor, que lo que yo elegí es lo mejor, cada uno siente eso. Mi gurú es mejor que el tuyo, mi maestro es mejor que el tuyo. Y varían las razones. Algunos dicen que la meditación trascendental es la mejor porque es la única que es sin esfuerzo. O Vipassana es el mejor método porque rompe las cadenas de sufrimiento. O este mantra es el mejor, o este mantra es el único que funciona. Y si uno está en este túnel, es lo único que ve. Pero en mi camino, yo entré y salí de estos túneles muchas veces, lo que me permitió desarrollar esta apertura y esta comprensión amplia de la meditación y de la espiritualidad en general. Con esa larga introducción, yo diría que así como hay diferentes tipos de dietas para diferentes personas o diferentes cuerpos, o de deportes, diferentes deportes que son mejores para unas personas o para otras, no son todas iguales. Y si uno quiere hacer actividad física, pero solo tiene natación o fútbol y no quiere hacer ninguno de los dos, entonces tal vez uno no practica en absoluta, no hace ejercicio en absoluto o se ve forzado a elegir uno, pero tal vez no sea lo mejor para esa persona. Entonces lo mismo pasa con la meditación. Hay miles de estilos de meditación. En nuestro intento por ser sincráticos, nos gusta decir que hay muchas maneras de subir la misma montaña. Yo también pensaba así al principio, creo que viene un poco de la filosofía perenne y de los teosofistas y este intento por poner todo en el mismo lugar. Pero creo que cuando uno estudia estas tradiciones en forma honesta y estas técnicas, se encuentra que hay muchos puntos en común, ¿sí? Realmente nos llevan a diferentes lugares, cambian la vida, la personalidad, el cerebro en formas diferentes. Y esto es algo que uno no encuentra que tanta gente esté diciendo esto con claridad. Por ejemplo, si uno practica una técnica de meditación que es más una meditación de no dualidad, la meditación yo soy o de autoindagación de Ramana Maharshi, que yo practiqué todos los días durante 9 años, esa meditación es buenísima para llegar a un punto de paz. Es un camino directo hacia la paz. Pero ese tipo de meditación hace que uno se vuelva muy desapegado y eso puede ser bueno o puede ser malo porque puede dañar nuestras relaciones o nuestra capacidad de funcionar bien en el mundo. También puede crear una desconexión entre vos y algunas emociones que están ahí que necesitan ser procesadas y por eso la gente habla del bypassing espiritual. Las diferentes técnicas funcionan para diferentes personas. El mindfulness es observar todo lo que surge en la pantalla de nuestra conciencia en el momento presente sin darle prioridad a nada. Entonces es una mirada amplia, es menos profunda, pero amplia. Mientras que un estilo de meditación, de concentración como mantra, observación de la vela o seguir las sensaciones de la respiración, es más angosto pero profundo. Estos dos
estilos de meditación activan diferentes partes del cerebro, son diferentes destrezas. Hay muchos estudios que muestran que algunas personas que practican, entre comillas, demasiado mindfulness, pierden motivación. Su capacidad de funcionar bien en el mundo se ve comprometida. Algunos pueden incluso entrar en una despersonalización. Tiene sentido si uno lo piensa, y no estoy diciendo que el mindfulness sea malo. Tal vez sea la técnica adecuada para vos. Pero necesitas saber que si estás entrenándote para ver todas las cosas por igual, pero puedes llegar a perder motivación. Entonces, cuando uno empieza a observar con minuciosidad qué es lo que cada una de estas técnicas hace a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra vida, podemos entender qué es lo que yo quiero y después elegir una técnica que sea mejor para mí. ¿Dirías que hay una meditación que es mejor para la motivación si pudieras nombrar una o dos que fueran mejor para la motivación? Cualquier tipo de meditación que se base en la concentración y no en la observación sería mejor para la motivación. Como dije, hay cientos de técnicas de meditación, pero podemos clasificarlas en 4 ampliamente. Entonces, la concentración es cuando la atención es angosta pero profunda. La observación, como el mindfulness o el zazen, es menos profundo pero amplio. La relajación es como el yoga nidra, donde el propósito es relajar el cuerpo profundamente y la mente. Y después las prácticas del ser puro, como las meditaciones no duales del budismo, del taoísmo y Vedanta, como la que mencioné, uno se retira del universo. Excellent. Wow, I think that would be very helpful for a lot of people. Si volvemos al tema del cambio y de los tipos de cambio, Ken Wilber habla de traslación versus transformación. No importa, no tenemos que hablar de Ken Wilber en absoluto. Pero lo que a mí siempre me ayudó es comprender que muchas veces lo que hacemos cuando ampliamos nuestro horizonte, incorporamos conocimiento, pero no hacemos cambios profundos. Y me pregunto mucho sobre esto en el camino espiritual. ¿Cuándo estoy trasladando conocimientos y cuándo estoy transformando o logrando una transformación real? ¿Podrías decir algo al respecto? Creo que lo dijiste bien. Una cosa es familiarizarse con una idea o sentir entusiasmo por una idea y decir, sí, quiero practicar más amor universal, o sí, quiero practicar la ecuanimidad y tener ese equilibrio mental en placer y dolor, en la pérdida y la ganancia. Pero otra cosa es preguntarme si realmente estoy viviendo esto. ¿Me estoy acordando de practicar esto, de hacer este cambio todos los días, varias veces al día? Acá es donde entra la autodisciplina ideal, el tipo de autodisciplina. ¿Es algo que me da entusiasmo y me acuerdo cada tanto y tomo un paso en esa dirección? ¿O es algo que me acuerdo de hacer todos los días? Porque al final uno está cambiando un hábito, está cambiando una manera habitual de pensar, de interactuar, o tal vez hasta cambiando creencias muy arraigadas, y no es suficiente hacer una práctica una sola vez, pero si uno lo hace con constancia, adquiere fuerza y eso lleva al cambio. ¿Cómo usaste el término? ¿Cómo fue? ¿Traducir? Sí, usé traducción o traslación y transformación. Sí, o sea que en vez de trasladar uno transforma y eso requiere perseverancia. Es como casi todo en la vida, ¿no? Tenés un curso gratuito en Live and Dare que la gente puede acceder, que es muy interesante. Y ahí decís algo que me quedó. Sé que me voy a repetir esta expresión y es nunca cero. Y dije, nunca cero.
Qué buena frase. Hacelo por 1 minuto, 5 minutos, hasta llegar a la cantidad de minutos, pero nunca cero. Es como un compromiso especial que uno puede hacer para ayudar a... Esa es la idea, nunca cero se aplica, tiene que ver con los hábitos, es la idea de que uno se compromete porque es algo tan importante para vos que querés que esté presente en todos los días de tu vida. Entonces uno se compromete a nunca irse a dormir y tener cero. Puede ser, nunca me voy a ir a dormir sin haber meditado absolutamente nada, aunque sea 5 minutos de práctica. Y la idea detrás de este compromiso de nunca cero es que cuando un compromiso es absoluto, cuando nunca lo abandonamos, tiene fuerza. Y también como fuerza de voluntad. Tiene mucha energía. Típicamente no lo hacemos. Hoy en día no nos comprometemos, vamos probando a ver qué pasa, pero cuando uno va probando a ver qué sucede, verás lo que sucede. Lo que sucede es que aparece un obstáculo grande y uno probablemente se detenga y pruebe otra cosa, porque no fueron las cosas como uno creyó. Pero si uno primero se compromete y después llega el obstáculo, uno tiene una carga energética que va a poder lidiar con ese obstáculo. Entonces, el compromiso es lo que hace que uno sea auténtico con sus propios valores cuando no hay motivación, cuando uno no tiene ganas, cuando Mercurio está retrógrado, cuando las estrellas no están alineadas. Es el compromiso lo que importa. Sí, mucha gente dice que cuando no hay inspiración o motivación hay disciplina, y volvemos a la idea de la disciplina, y yo creo que es algo que necesita ser entrenado, especialmente en la actualidad, cuando a veces tenemos el rango de atención de una mosca. Hay tanto en el mundo, tanta información desorganizada en el mundo, y volver a los valores no es un tema menor, y creo que necesitamos del enfoque nunca cero. Bien, mencionaste al pasar brevemente el bypassing espiritual, y esto tiene que ver con las emociones, creo. Creo que tiene que ver con tapar emociones. Una manera simplificada de decirlo sería que como somos personas espirituales o que nos interesan los temas de espiritualidad, a veces no nos damos cuenta de que estamos tapando muchas emociones. También te escuché decir una expresión, el ser en manifestación. Ya sé, estoy mezclando algunas cosas. Creo que lo que trato de decir es cómo manejamos nuestras emociones respecto del cambio, cuando queremos cambiar. Hay mucho en esa pregunta. A ver si puedo responder todo. La idea del bypassing espiritual, algunas personas creen que no existe eso, que es algo inventado. Otros creen que cuando uno no siente todas sus emociones es bypassing espiritual. Esos son dos extremos. Creo que está más en el medio. El bypassing espiritual podemos decir que existe cuando uno utiliza conceptos o prácticas espirituales para no hacer el trabajo personal que tenemos que hacer, que lo haríamos de otras maneras. No, bien, ¿es siempre malo esto? No creo, pero tenemos que tomar conciencia de lo que es. Voy a citar a dos maestros de la misma tradición. Ramana Maharshi, un maestro de la no dualidad muy famoso, dijo: no hace falta examinar la basura antes de tirarla. El contexto en el que lo dijo es una palabra dura, pero él dijo que las emociones, los pensamientos, todo eso es basura, todo es el no ser, no es quienes somos, es una ilusión, y no hace falta examinarlo antes de tirarlo, así como uno no examina la basura antes de tirarla. Entonces, pero hay gente que dice, pero eso es bypassing espiritual, es un claro ejemplo de eso. Bueno, sí y no. Hay personas que pueden hacer esto. Tienen la madurez interna, la claridad y la fuerza de voluntad de poder hacerlo y no tienen consecuencias negativas.
Pero otro maestro de la misma tradición, Nisargadatta Maharaji, dijo que no podemos dejar atrás un desorden y seguir avanzando, porque el desorden, el lío, nos va a obligar a volver atrás. Entonces es lo opuesto. Y los dos son gurús iluminados. Entonces, ¿dónde está la verdad? Bueno, está en los dos. Es diferente según la persona. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Estoy usando un concepto espiritual para escaparme de algo? ¿O me está ayudando? ¿Estoy usando esto para superar el problema o para huir del problema? Esa honestidad personal hay que desarrollarla. Y esto llega con el tiempo. Depende de cuán sincero es nuestra búsqueda. Había una segunda parte de la pregunta. ¿Me recordás qué era? Perdón, quise poner demasiado en una pregunta. Te escuché hablar del ser en manifestación y me gustó esa expresión. La dijiste en una entrevista. Porque creo que hay que observar cómo se manifiesta el ser, cuáles son estas emociones que nos surgen. ¿Necesitamos expresar estos sentimientos o podemos, como dijiste, pareciera ser que es mitad y mitad, los eliminamos o trato de expresarlos de la mejor manera, sin lastimar a nadie? O sea, ¿cómo nos manejamos con las emociones en términos concretos? Cuando surge el enojo, ¿qué hacemos? Lo expresamos, lo reprimimos, nos ponemos a cantar un mantra para que se vaya, visualizamos que desaparece el enojo. ¿Qué hacemos? Todos son enfoques enseñados por distintos maestros. Muchas personas en el camino espiritual dirán que el enojo es sucio, que está mal, que está equivocado, que es baja vibración y que uno no debería nunca enojarse. Otros maestros tienen una mirada totalmente diferente al enojo. El enojo no es poco espiritual. Algunos maestros dicen que hay que poner la otra mejilla cuando otros nos atacan y otros gurúes dicen que hay que devolver el ataque. Y si pensamos de una sola forma, nos aferramos a una sola forma de pensar, pensamos que la otra no es espiritual. Lo importante es ver los diferentes enfoques y que todos tienen ventajas y desventajas. Aristóteles dijo que estar enojado es fácil, pero que enojarse con la persona indicada, de la manera apropiada, en el mejor momento, por la razón adecuada, eso es difícil. Entonces, en esta me quedo con Aristóteles. Creo que voy a hacer trampa. Te iba a decir la última pregunta, pero te voy a hacer una más. ¿Podrías decir, creo que un poco hablamos de esto al principio, qué puedes decir de mente-corazón? Es un debate que escuchamos mucho sobre este tema y a veces veo que hay tanta fragmentación y me encantaría poder equilibrar los dos. ¿Es posible? Volvemos a la idea de los 5 caminos. Somos diferentes personas y por eso los maestros generaron distintos enfoques. Los monjes no inventaron nuevas técnicas de meditación por estar aburridos. Y no es que dijeron, bueno, entonces como mi maestro me enseñó esto, lo voy a cambiar un poco y yo se lo enseño a mis discípulos y le cambio lo que yo quiero. En realidad hay una flexibilidad que uno puede encontrar el camino que sirve a cada persona. El Dalai Lama una vez dijo que debería haber tantas religiones como personas en el mundo para encontrar nuestro propio sendero. Y podrías decir, pero Giovanni, te estás contradiciendo. Dijimos de no hacer una ensalada de frutas y tomar un poco de cada cosa. Nuevamente es el equilibrio entre los dos enfoques. ¿Estás siendo honesto con vos mismo? ¿Estás eligiendo un camino que funciona para vos? Pero tenés que poder aceptar los desafíos que trae cada mirada y no cambiar cuando surge el primer obstáculo. Entonces, diferentes caminos para diferentes personas. Si una persona es más intelectual,
el camino del Jnana Yoga será el mejor, pero si uno está más en el corazón, o más el temperamento artístico, el camino del yoga o el tantra serán mejores. A la vez, hay maestros como Swami Shivananda que dijo que enseñaba el yoga de corazón, cabeza y manos, al sintetizar estos enfoques. También depende a qué te referís cuando hablas de la cabeza. Si es la capacidad de pensar analíticamente, eso es muy útil en este mundo, pero tiene sus límites en el camino espiritual. Pero si uno piensa en la mente como la mente suprema, la capacidad de discernir. En mindfulness a veces se puede pensar que hay que elegir todo lo que llega, pero no fue exactamente lo que enseñó el Buda. Hay que tener discernimiento. No tiene que ver con no juzgar. Uno no puede vivir así, tiene que hacer juicios de valor y tener discernimiento. Entonces, hay que elegir un camino que sea buena para mi temperamento, pero también tratar de desarrollarnos en forma holística. Para mí, mi temperamento es que soy más un erudito, más un pensador. Entonces, yo seguí el camino primero del budismo por 3 años y después Advaita Vedanta 9 años. Y eso es lo que más me atraía. No había elementos del corazón o del cuerpo, era solo la mente y trascender. Y después hubo un cambio en mí. Empecé a querer incluir esas partes de mí que no había tenido tan en cuenta, desarrollarlas más. Y mientras eso sucedió, yo estaba moviéndome más hacia el yoga y el tantra, porque estaba cambiando mi arquetipo, más desde un arquetipo del erudito hacia un arquetipo del místico y mago. Entonces, ahí mis prácticas en el camino espiritual y mis filosofías también iban cambiando, cambiaban en consecuencia. Entonces hay que encontrar algo que se sienta verdadero, que sea adecuado para tu persona. Qué lindo, muchas gracias por compartir tu historia personal, también creo que va a ser muy útil. Y yo ahora sí voy a cumplir lo que prometí y hacerte la última pregunta. Para poder cerrar la idea del cambio, cosa que nunca vamos a lograr cubrir todo con respecto al cambio. Pero cuando queremos crear un cambio, y si creemos en la evolución, nos damos cuenta que en el siglo XXI hay tanto que necesita nuestra atención y tanto que necesitamos cambiar, como siendo una comunidad, como personas en este planeta. ¿Qué dirías que son las transformaciones fundamentales que necesitamos hacer en este momento, en este contexto mundial del aquí y ahora? ¿Como humanidad, como cultura? Sí, como individuos. ¿Qué necesitamos, con qué necesitamos trabajar? ¿O cuáles son los cambios fundamentales que tenemos que lograr, que estos tiempos nos están requiriendo? Creo que es el resumen de mi pregunta. Creo que es un cambio radical de paradigma. Que no somos seres físicos con naturaleza espiritual, sino que somos seres espirituales con naturaleza física. Esto es la clave de tantas cosas. Yo tenía amigos que eran absolutamente materialistas hasta que un día tuvieron una proyección astral espontánea, pudieron ver que no eran el cuerpo y comenzaron una búsqueda espiritual. A lo mejor para otra persona hizo un viaje con ayahuasca o lo que sea. El momento que uno se da cuenta que hay más en la vida que el materialismo, hay más en el universo que lo material, que uno es más que el cuerpo físico, todos los otros cambios comienzan a partir de ahí. Es como si viésemos todo al revés, no vemos las cosas con la perspectiva correcta. Cuando entendemos, cuando reconectamos con nuestra naturaleza espiritual y con el propósito de la vida, las elecciones que uno hace en la vida son diferentes. Lo que valoramos en la vida es distinto. La manera en que nos relacionamos con otros va a ser diferente. Hay tanta equivocación en el mundo es porque no nos damos cuenta de que cada acción y cada pensamiento tiene una consecuencia y que nos vuelve.
Si uno tiene una visión más de largo plazo y comprende quién es, entonces creo que vamos a vivir de mucha mejor forma. Entonces hay un cambio de paradigma que necesita suceder en la ciencia misma. No ver la conciencia como un producto del cerebro, sino ver la conciencia como una realidad fundamental. Esto está comenzando a suceder de a poquito en la física cuántica, en las neurociencias. Aquí están surgiendo claves que parecen apuntar a esto y creo que lo vamos a ver en nuestra vida, este cambio. Y esto está la raíz de poder cambiar cómo vivimos. Qué respuesta tan sabia, y realmente dijiste que es trascender la materia y saber quiénes somos. Y te tomo la palabra de que lo vamos a ver en nuestra vida. Creo que estamos por lo menos haciendo todos los esfuerzos posibles para hacer el trabajo necesario para que esto suceda. Muchísimas gracias, Giovanni. Ha sido un placer hablar con vos y te pido disculpas por haber querido hacerte tantas preguntas y en una sola entrevista. Gracias, disfrute de nuestra conversación también.